Revelado, millonario se burla de la mesera y descubre la increíble verdad oculta que lo hela. El bullicio del restaurante resonaba con risas y charlas animadas, mientras María, con su delantal manchado y su cabello recogido en un moño descuidado, serpenteaba ágil entre las mesas. Con solo 24 años, cada plato que servía representaba una lucha, un esfuerzo por cuidar de su madre enferma y afrontar las cuentas que parecían multiplicarse. Sus ojos, a pesar de la fatiga acumulada, reflejaban una determinación feroz, un orgullo palpable que contrastaba con la mirada despectiva de ciertos clientes que llegaban de barrios acomodados, como el grupo que entró esa noche. El estruendo de las puertas al abrirse dejó al descubierto una presencia arrogante, Alejandro, un millonario de 30 años, conocido por su desprecio hacia aquellos que consideraba del bajo estatus. Con su actitud despectiva, comenzó a burlarse de María, imitando su acento con risas que resonaban cruelmente en el aire. El ambiente se tensó de inmediato, los murmullos de otros comensales se apagaron, y la mirada de María se afiló en respuesta, eterna en su desafío. Ante la humillación, su dignidad se mantenía en pie como un faro. Mientras recogía los cubiertos caídos con manos temblorosas, su mente se debatía entre el deseo de hacer silencio y la necesidad de defender su honor. ¿Debía dejar que su dolor y su esfuerzo se convirtieran en objeto de risa? La respuesta se hallaba en su orgullo y en el sacrificio de su madre, y en la culpa que se apoderaba de ella cada vez que pensaba en rendirse. Sin embargo, su respiración era irregular, la rabia y la tristeza la consumían. De repente, el sonido del teléfono interrumpió el clima tenso. Con una mano todavía temblando, levantó el dispositivo, y la voz del abogado suena como un eco distante: María, hay una herencia familiar que te pertenece. Su corazón dio un vuelco mientras la revelación se asentaba como un hielo en sus venas. Había algo grande, algo que podría cambiar su vida. Mientras procesaba esta nueva información, a su lado, Alejandro se debatía entre la burla y una curiosidad inesperada. La conversación que antes se centraba en el desprecio ahora se tornaba en un inquietante paisaje de descubrimiento. María trataba de no dejar que el tumulto del restaurante la sobrepasara, sus pensamientos chocaban entre sí como olas golpeando un acantilado. ¿Qué significaba esta herencia? ¿Un cambio radical en su realidad? En ese instante, Alejandro volvió a mirarla, y encontró en su mirada un fuego que desafiaba su actitud arrogante. ¿Cómo pudo haber menospreciado a alguien que podría estar tan ligada a su propio legado familiar? La distancia entre ellos empezaba a desdibujarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ambos quedaron atrapados en un momento de alta tensión, donde la neblina de sus identidades y pasados empezaba a quebrarse. La angustia que sentía María se enfrentaba a la creciente inseguridad de Alejandro, que comenzaba a cuestionar toda su existencia. Con cada palabra que intercambiaban, los límites entre un mundo y otro temblaban, amenazando con colapsar. En aquel restaurante donde cada comensal había sido testigo de su lucha, la pregunta había dejado de ser quién se reiría y quién se sentiría avergonzado. Ahora se trataba de si lograrían unirse a través de sus luchas compartidas o permanecerían atrapados en un ciclo de desprecio y dolor. Ambos, con el corazón agitado, sabían que la decisión que tomarían podría cambiarlo todo. El futuro que les esperaba podría ser tan brillante como las llamas de un fuego que se aviva en la noche. El clímax de sus secretos y enfrentamientos se hizo tan intenso que el aire parecía vibrar con su inminente resolución, dejando al público expectante ante la posibilidad del cambio. María sintió que su corazón latía desbocado. La revelación sobre la herencia la dejó en un estado de confusión aguda, los ecos de la conversación con el abogado retumbaban en su mente. Tienes derecho a un legado que puede transformar por completo tu vida, se repetía en su interior. Pasó su mirada por el restaurante, cada rostro desdibujándose ante la magnitud de lo que significaba para ella esta inesperada noticia. Mientras Alejandro continuaba hablando, ya no la miraba con desprecio, sino con un interés que era palpable. Preguntas surgieron en su mente. ¿Podía ser que la arrogancia de Alejandro se basara en su propio miedo a fracasar? Sus dudas sobre su lugar en el mundo se estaban transformando.
Fue un momento revelador. Aquí estaba, un hombre que siempre había mirado por encima del hombro, ahora en una especie de vulnerabilidad, atrapado por la chispa de un encuentro inesperado. María respiró hondo y decidió que no iba a permitir que el miedo la dominara. Sin embargo, su mente se debatía entre la necesidad de explorar esa herencia y el temor a dejar atrás lo que conocía. Después de todo, salir de su zona de confort implicaba riesgos. ¿Qué significa para ti esta herencia?, le preguntó Alejandro, aflojando su habitual postura desafiante. Había un aire de genuina curiosidad en su voz. ¿Vas a dejarlo todo por ello? La pregunta resonaba mucho más allá de una simple curiosidad. María sintió que estaba tocando un punto sensible, la lucha interna que había tenido toda su vida. Siempre había soñado con éxito y estabilidad, pero qué sacrificios tendría que hacer para alcanzarlos. Mientras debatía sus opciones, recordó a su madre, su enfermedad y el sacrificio que había realizado por ella. Esa motivación era la que la había llevado a trabajar todos esos turnos interminables, a servir con una sonrisa genuina incluso en los momentos de mayor fatiga. No puedo renunciar a lo que soy, aun cuando las oportunidades toquen a mi puerta, pensó. El deseo de abrazar la herencia necesitaba de una estrategia, no podía dejar que el cambio la arrastrara. Debía planear. De repente, el ruido del restaurante volvió a su conciencia. Los murmullos, las risas, incluso el tintinear de los cubiertos tenían un significado renovado. Este lugar, que tanto la había desafiado, podría también ser el punto de partida para algo mayor. Sin embargo, el camino hacia adelante era incierto. El cambio era como un laberinto y no estaba segura de si Alejandro podría ser un aliado o un obstáculo. Decidida a no transmitir más debilidad, le respondió con firmeza: la herencia no es solo dinero, es una oportunidad para crecer y ayudar a quienes amo. Siendo honesta, no he pensado qué haré, pero no quiero que me defina. Mi historia no empieza ni termina aquí. Sus palabras dejaron a Alejandro en silencio, pensativo, como si cada frase hubiera calado hondo en su alma. ¿Podía ser que su visión limitada de la clase social y el éxito se tambaleara? María sintió la tensión en el aire. Su propia revelación no solo desafiaba su vida, sino que también reaceleraba la vida del hombre que antes la despreciaba. El tiempo pareció detenerse y el mundo alrededor se desvaneció mientras ambos se miraban, cada uno enfrentando sus propios demonios y emociones. La distancia entre ellos se había comprimido de tal manera que sentían como si pudieran ver sus respectivos futuros reflejados en los ojos del otro. Pero antes de que pudieran hacer algo, fue la llamada de la familia de Alejandro en su teléfono la que rompió el hechizo. Debo irme, dijo rápidamente, su rostro mostrando el conflicto que estaba formando en su interior. Pero no cedas a tus temores, María. La decisión que tomes será crucial. A medida que se alejaba, María supo que esa conversación había cambiado algo en ella. Ahora la pregunta no era solo sobre la herencia, sino sobre el futuro que quería construir. Y en lo más profundo, sabía que el cruce de sus caminos había comenzado una búsqueda mística. Sería capaz de salir del restaurante y del ciclo de humillación para reclamar no solo su herencia, sino también un nuevo propósito en la vida. Con la mente centrada y el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia el futuro. Sin embargo, una sombra de duda oscureció su camino cuando se dio cuenta de algo que había olvidado. El abogado había mencionado un plazo. Tenía una semana para aceptar la herencia, y no podía desestimar el contexto que había adquirido en su vida. La fecha límite se acercaba como un reloj marcando un tiempo que no podía controlarse. En su mente se forjaba una pregunta que pulsaba con urgencia: ¿está preparada para enfrentarse a lo que la herencia podría significar en su vida y el sacrificio que tendría que hacer para vivir de acuerdo a ese nuevo legado? María salió del restaurante con el eco de las palabras de Alejandro resonando en su mente. La ciudad parecía más viva que nunca, con su bullicio habitual que, en su estado de reflexión, le resultaba casi provocador. Las luces de neón brillaban con intensidad, pero lo que más le llamó la atención fue la idea de las oportunidades que se le presentaban ahora frente a ella. Era más que una herencia, era una puerta hacia un futuro que jamás había considerado. Sin embargo, el peso del tiempo la oprimía. Una semana. Esa limitación agudizaba su ansiedad y la empujaba a tomar decisiones. Caminó sin rumbo, pensando en lo que realmente deseaba para su vida. Su jornada laboral, que consistía en atender mesas y satisfacer las demandas de otros, comenzaba a verse como una sombra de lo que podría llegar a ser. Mientras atravesaba una plaza, una parte de ella anhelaba esa transformación.
Se detuvo un momento y observó a un grupo de jóvenes que reían y compartían sueños. Recibía una descarga de energía a través de sus risas, pero también, desde dentro, sentía un leve remordimiento. ¿Cuánto de esa vida despreocupada había perdido? Decidida a no ser solo una espectadora de su vida, María se sentó en un banco, sacó su teléfono y comenzó a escribir un plan. Ahí, en ese simple aparato, decidió que comenzaría a visualizar su futuro. Primero, debía hacer una lista de sus prioridades. ¿Qué quería realmente? No solo la herencia, sino una vida donde cada decisión la acercara a sus verdaderos deseos, ayudar a su madre, crear un espacio donde pudiera propiciar cambios para quienes la rodearan, más importante aún, recuperar su autoestima perdida. Mientras escribía, una idea se hacía cada vez más fuerte: las oportunidades no solo eran monetarias, sino también emocionales. Se dio cuenta de que, si bien la herencia podría abrir puertas, dependía de ella cruzarlas. Era su momento de dejar atrás las dudas y forjar su propio camino. Y sin embargo, esa carga de acción también traía consigo la incertidumbre de dejar el confort de lo conocido. María recordó una de las frases que había escuchado de su madre: el dolor de la disciplina es preferible al dolor del arrepentimiento. Esa visión se consolida y la empujó a retratar su futuro, no solo ante la inminente herencia, sino también como un acto de liberación personal. En ese momento, decidió que sus habilidades de servicio no debían quedar limitadas a un restaurante, debería pensar en cómo podrían ser utilizadas en un contexto más amplio. La empatía y comunicación que había desarrollado al tratar con diferentes personas podían ser un puente para crear un espacio enfocado en el bienestar emocional de los demás, un espacio donde las personas pudieran sentirse valoradas. Esa revelación fue como una chispa, alimentando su determinación. Mientras se levantaba del banco, ya no solo era una mesera, se imaginaba como una promotora de bienestar, dispuesta a capacitarse, a aprender habilidades que necesitaba. Sin embargo, con cada paso que daba, la presión del tiempo la atormentaba. Dentro de una semana, tendría que decidir cómo utilizar esa herencia. María se detuvo en la puerta de una librería y entró, guiada por un impulso interno. La memoria de su madre, las horas pasadas en la sala de espera del hospital, cualquier información que pudiera ayudarla en este nuevo camino era fundamental. Quería absorber todo lo posible sobre emprendimiento y desarrollo personal. Mientras hojeaba un libro sobre liderazgo, su teléfono sonó. Era un mensaje del abogado, una pregunta tensa: ¿has tomado una decisión sobre la herencia? Es crucial que hablemos. La urgencia en su texto la golpeó con fuerza, haciendo que el peso de la decisión se sintiera más real que nunca. En su interior, la sensación de que cada elección la estaba definiendo se intensificó. Con el teléfono aún en la mano, se enfrentó a un dilema: ¿debería comprometerse a reclamar esa herencia que podría cambiar su vida o continuar en su mundo de notas y sueños, donde todavía no? ¿Se sentía completamente segura? La pregunta retumbó en su mente con una fuerza aterradora. A medida que salía de la librería, el compromiso de hacer uso de su herencia parecía irremediablemente ligado a la búsqueda de su nuevo yo. ¿Era capaz de dar ese salto y asumir el riesgo, o se quedaría en la seguridad y familiaridad de su antigua vida? La angustia hacia el futuro la envolvía, pero no podía ignorar el hecho de que cada día que pasaba sin decidir la acercaba más a un ciclo del que quería liberarse. Con un profundo respiro, aceptó que el tiempo acechaba y, con él, su respuesta podría llevarla a un destino que jamás había imaginado. La decisión no podía esperar. Con el corazón en la mano, envió un mensaje al abogado. Estoy lista para hablar. María se despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y angustia. La iluminación suave de la mañana se filtraba por la ventana, y aunque los rayos del sol eran cálidos, su mente estaba en un torbellino. Así como los rumores del movimiento de la ciudad comenzaban a retumbar, ella revisó la lista que había creado en la noche anterior. Las prioridades quedaron resaltadas: ayudar a su madre, proporcionar un soporte emocional a las personas a su alrededor, y, por sobre todo, recuperar su confianza y autoestima. Decidida a utilizar las horas que la separaban del encuentro con el abogado de la manera más productiva posible, se dirigió a un café cercano. El aroma del café y el suave murmullo de las conversaciones la rodeaban, pero se sentía aislada en su propia burbuja de pensamientos. Con su computadora portátil abierta, comenzó a investigar sobre emprendimiento, liderazgo y desarrollo personal. Los artículos y las historias de otros que también habían luchado y triunfado resonaban dentro de ella como un mantra de empowerment. Cada artículo que leía sembraba semillas de posibilidad.
Descubrió que la empatía que había cultivado en su trabajo podía transformarse en una fortaleza, y que había personas que estaban dispuestas a escuchar e invertir en proyectos que beneficiaran a otros. Se preguntó a sí misma, ¿cómo podía ofrecer su conocimiento y experiencias para ayudar a los demás? Anotó ideas y más ideas, bosques de impresiones que florecían en su mente. Poco a poco, la idea de un espacio donde pudiera ofrecer charlas y talleres comenzó a tomar forma. Mientras se sumergía en sus reflexiones, su teléfono vibró nuevamente. Era un recordatorio sobre su cita con el abogado. El tiempo no se detiene, pensó. Ese pensamiento la llenó de una energía frenética. Sabía que debía ser estratégica en la conversación, que no solo estaba en juego una herencia, sino el primer paso hacia lo que ella podía convertirse. Al abandonar el café, sentía como cada paso vibraba con una nueva intención. Pasó frente a una pequeña galería de arte, y por un impulso repentino, se detuvo. Las obras colgadas parecían capturar luchas y esperanzas, y eso hizo eco en su propia búsqueda. Sin pensarlo, entró y comenzó a hablar con el dueño, un hombre mayor con ojos que brillaban de pasión. La conversación fluyó, y ella compartió sus aspiraciones con él, recibiendo respuestas inesperadas. La creatividad y el arte pueden cambiar vidas, le dijo. Esa frase le quedó grabada. Se dio cuenta de que su proyecto no tenía que ser simple, podía ser rico y transformador. Al salir de la galería, el sentimiento de esperanza había tomado el control. La urgencia por hablar con el abogado no desaparecía, pero ahora tenía un propósito mejor definido. Quería validar sus ideas antes de comprometerse de lleno con la herencia. Consideraba que ganarse el derecho a decidir cómo usar ese dinero era parte crucial del proceso de autovaloración. Cuando se encontró frente a la oficina del abogado, su corazón latía con fuerza. Tenía preguntas, dudas y una nueva visión que deseaba compartir. Sin embargo, también era consciente de las decisiones que había tomado hasta ese momento. Sabía que tenía el poder de decidir su propio camino, pero aún existía el silencio pesado de la incertidumbre. Mientras esperaba, reflexionó sobre su madre y todas las lecciones que le había transmitido. No hay nada más valioso que el poder de elegir, se repetía a sí misma. Eso la impulsaba hacia adelante, pero el miedo al fracaso seguía acechándola. Al final, no solo estaba reclamando una herencia, estaba reclamando su identidad. Finalmente, lo llamó. Estoy aquí, dijo cuando el abogado se acercó con su computador portátil y unos documentos. La conversación que se desarrolló en las siguientes horas sería determinante. Necesitaba aclarar si el dinero podía ser el medio para construir su nuevo yo o si representaría el peso del miedo a lo desconocido. La entrevista terminó, y mientras se retiraba, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Te necesito. Necesitamos hablar de lo que has decidido. Era Alejandro, y su corazón se aceleró. ¿Qué más había revelado sobre su visión para el futuro? ¿Podría haber algo más en juego del que ella no era consciente? María se detuvo en medio de la acera. La espera, la incertidumbre y la necesidad de tomar decisiones impactantes se unieron en un solo hilo tenso. Esa conversación podría moverse entre el empoderamiento y la traición. ¿Qué había preparado Alejandro? La pregunta la aturdía mientras la ciudad seguía su curso a su alrededor. La verdad estaba a punto de revelarse, y el camino que eligiera podría cambiar su vida para siempre. María respiró hondo y encadenó sus pensamientos mientras el mensaje de Alejandro retumbaba en su cabeza. Tenía que encontrar un equilibrio entre lo que creía que necesitaba y lo que realmente quería. Decidió que su conversación con Alejandro no podía ser solo un simple intercambio, debía ser un diálogo estratégico. Mientras se movía entre la multitud, su determinación creció. Necesitaba empoderarse de su propia narrativa. Una vez en casa, se sentó en el sofá y abrió su computadora. Sin saberlo, estaba tejando un mapa de decisiones, un esquema que la guiaría en su próximo paso. Lo primero que debía aclarar era el destino del dinero. ¿Podía realmente transformarlo en algo que cambiara vidas? Empezando por la suya, comenzó a tomar notas, enumerando necesidades y deseos. La primer prioridad era su madre, pero no podía olvidarse de sí misma. Pensó en la galería del arte, en la idea de un espacio donde se combinaran el arte, la creatividad y el desarrollo personal. Inmediatamente, propuso crear un programa donde pudiera ofrecer talleres creativos, algo que tocara las almas de quienes asistieran. Su corazón latía con fuerza al imaginar cómo podría impactar vidas. Mientras cada idea cobraba vida en la hoja virtual, el pensamiento de hablar con Alejandro se entrelazaba con sus planes.
Necesitaba mostrarle que había entendido su propio camino. Con eso en mente, comenzó a buscar información sobre la gestión de proyectos y el uso eficiente de recursos. Cada artículo que leía la hacía sentir más fuerte, más capaz. Sin embargo, las dudas susurraban en la parte de atrás de su mente. ¿Podía realmente construir algo valioso con lo que iba a recibir? La presión del dinero podría hacer que sus sueños se transformaran en un fardo. Pero no estaba dispuesta a rendirse. El miedo nunca la había definido, solo era un obstáculo más que debía abordar. La noche llegó y María se detuvo para reflexionar. Se proyectó en una presentación, frente a un grupo de personas escépticas, desafiando a los delgados límites de su nueva realidad. Visualizó la mirada de Alejandro, su escepticismo adolorido por la incertidumbre del futuro. «Ven a mí con un plan», había dicho. Fue una revelación. No solo necesitaba un plan, debía tener un propósito claro y emocional que la uniera con lo que deseaba transmitir. A medida que las horas avanzaban, un nuevo mensaje llegó de Alejandro: «¿Podemos vernos mañana? Debemos hablar sobre lo que has decidido». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada palabra contenía un peso que podía cambiar la dirección de su proyecto. Había llegado el momento de hablar sobre sus sueños y su visión, pero también de enfrentar las sombras que su propia inseguridad había creado. La ambivalencia por la cita se multiplicaba, las expectativas y ansias por demostrar su valía empezaron a tomar control de sus pensamientos. Al final de esa noche, encontró un manuscrito de notas y corazón bien delineado. Sabía que se presentaría con decisiones claras y contundentes, pero se preguntaba si sería suficiente para plantar la semilla del cambio en Alejandro. El día siguiente se acercaba, y con él, una pregunta aún más abrumadora: ¿sería capaz de desafiar tanto sus propios límites como las expectativas de Alejandro? Pero en la embriaguez de la posible liberación, un pensamiento le hizo parar en seco. Antes de enfrentarlo, debía estar completamente lista para todo. Con aquel pensamiento latente, se preparó para un nuevo ciclo de decisiones, en el que, finalmente, podría reclamar no solo su herencia, sino también una parte de sí misma que había permanecido en la sombra. ¿Estaría Alejandro preparado para recibir la verdad que ella había construido? La proximidad de la reunión provocaba una mezcla embriagadora de miedo y posibilidad. Mientras se dormía, lo sabía, el momento que podía cambiar su vida estaba verdaderamente próximo. María despertó con una energía renovada, como si la incertidumbre de la noche anterior se hubiera desvanecido. Era el día. «Respira», repitió mentalmente mientras se preparaba. Sabía que cada decisión debía estar respaldada de una claridad emocional, un propósito que fuera más allá de la mera búsqueda de recursos. Frente al espejo, mientras se maquillaba, se interrogaba a sí misma. Este encuentro con Alejandro no era solo un negocio, era un juego de poder, de identidad. Cada palabra tendría que resonar con autenticidad. Tenía que soltar sus dudas, despojándose de las capas de inseguridad que la habían seguido desde el inicio de su viaje. Al llegar al café donde había acordado verse con Alejandro, el bullicio a su alrededor la frenó momentáneamente. Era el mismo lugar donde cada semana servía cafés, sonriente, pero siempre soñando con la posibilidad de más. Esta vez, iba a sentarse en el lado opuesto de la mesa, como una igual, no como una mesera de bajo perfil. Cuando Alejandro apareció, su presencia imponía. Era el tipo de persona que sabía cómo dominar una conversación, cómo captar la atención. María sintió que la duda volvía a apoderarse de ella, pero se obligó a mantenerse firme, recordando cada elemento de su plan. «Hola, María», saludó él con un aire despreocupado que solo en parte enmascaraba sus intenciones. «He estado esperando saber qué has decidido», María asintió. «Gracias por darme esta oportunidad, Alejandro. He estado pensando mucho en cómo usar la herencia que he recibido. Lo que realmente deseo es crear un espacio donde el arte, la expresión y el crecimiento personal se encuentren. Quiero ofrecer talleres creativos que inspiren y capaciten a otros». Alejandro la miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad, así que continuó. El tremor de su voz fue reemplazado por una determinación visible. «Este sueño me permite sanar también mis propias heridas. Transformar lo recibido en algo que impacte vidas. La mía y las de los demás». El silencio que siguió era pesado. Sus palabras flotaban en el aire, pero era evidente que su propuesta no hacía eco inmediato en Alejandro. «Interesante», dijo él, con la voz templada. «Pero, ¿tienes un plan específico? ¿Cómo piensas financiar esos talleres?» Era el momento de mostrar no solo ambición, sino preparación.
María presentó su esquema de costos y objetivos. Habló con claridad cada punto, su residencia en la presentación, pero notó cómo Alejandro inclinaba la cabeza, evaluando meticulosamente cada aspecto. En su mente, trazaba la línea entre el escéptico y el creyente mientras él respondía con preguntas cada vez más desafiantes. María aprovechó para conectar aquellos puntos que había investigado sobre la gestión eficiente de recursos y la importancia de crear experiencias significativas. Su vínculo emocional se volvía palpable, y en cada respuesta construía un equilibrio. Sin embargo, un instante electricizante hizo que el aire se volviera tenso. Alejandro se recargó en su silla, y su expresión cambió sutilmente. Había un leve destello de interés, una chispa que parecía decir, y que si eso no fuera suficiente. El desafío estaba puesto sobre la mesa, y la incomodidad comenzó a hacer su aparición. Sintió una ola de angustia mientras aguardaba su respuesta. Había arriesgado todo y ahora se encontraba buscando la aceptación de alguien que era su antítesis en muchos aspectos. Su mente corría. ¿Había logrado transmitir su pasión o simplemente había expuesto un proyecto vacío en su esencia? En el fondo, María sabía que este era apenas el inicio. La presión de mostrar no solo su plan, sino su propia transformación, la mantenía alerta. Pero había un sentimiento subyacente que la levantaba, se sentía más viva en ese momento que en cualquier otro de su vida. Finalmente, Alejandro habló y sus palabras resonaron en su mente mucho después de que salieron de sus labios. Podría interesarme tu propuesta, pero necesito que me muestres resultados. Tienes 3 meses, la puerta hacia su futuro se abría de par en par, pero el tiempo corre rápido. Un desafío aún más peligroso se perfilaba, y María no podía evitar que la emoción la invadiera. ¿Podría cumplir la promesa de su propio sueño en un tiempo tan acotado? Con ese pensamiento girando en su mente, se despidió, dejando atrás el café y la promesa de un cambio. La presión aumentaba y con ella, la determinación de María. La cuenta regresiva había comenzado. Pero, en el fondo, una pregunta perturbadora aún persistía: ¿acaso estaba realmente lista para convertir su sueño en realidad o el desafío la llevaría a enfrentarse con sus propios límites en un camino incierto? María caminó por las calles, su mente procesando cada palabra dicha en el café. La presión de los 3 meses pulsaba en su pecho como un metrónomo implacable. No podía permitirse flaquear. El eco de la conversación con Alejandro se entrelazaba con su determinación creciente. Se sentía más como arquitecta de su futuro que como una simple mesera. Pero el camino no era fácil. A partir de ese día, su rutina cambió drásticamente. Se despertaba antes del amanecer, sumergiéndose en libros sobre gestión empresarial y desarrollo personal. La herencia que alguna vez simbolizó un destino incierto ahora representaba un lienzo en blanco, esperando que ella lo llenara de su visión. Cada técnica que aprendía parecía empoderarla, pero también enfatizaba lo mucho que aún le faltaba por descubrir. El primer paso en su nuevo enfoque consistía en identificar el espacio adecuado para sus talleres. Durante días, recorrió la ciudad, uniendo puntos, buscando locales que resonaran con su idea. Cada visita se transformaba en una valentía renovada, y aunque a veces la frustración la asediaba, se aferraba al propósito más profundo que la guiaba. Una tarde, María se encontró frente a un local en el corazón de la ciudad. La luz que entraba por las ventanas brindaba una calidez que sentía como un abrazo. Pero los números en su mente alertaban: era demasiado caro. La sombra de la inseguridad la alcanzó nuevamente: ¿cómo podría conseguirlo? Pero, en lugar de rendirse, tomó una decisión: debía explorar opciones creativas de financiamiento. Se sentó en un banco del parque, incapaz de sacudirse la ansiedad. Necesitaba un plan que no solo abarcara la obtención de fondos, sino que también validara su idea para atraer potenciales colaboradores. Mientras garabateaba ideas en su cuaderno, una idea brillante iluminó su pensamiento. Realizar una presentación pública para captar el interés de inversionistas o patrocinadores. La idea puso en marcha su motor interno. Comenzó a buscar espacios donde pudiera organizar este evento. Al poco tiempo, conoció a otros emprendedores con visión similar, todos con historias de lucha y deseo de impactar. Juntos, crearon un abrazo de apoyo, un grupo en el que María brillaba, compartiendo su propuesta y apalancándose en el poder colectivo. Con cada reunión, sus habilidades comunicativas se agudizaron. Pronto se dio cuenta de que su voz, antes temblorosa, se había convertido en un instrumento lleno de énfasis y convicción. Cada interacción, cada feedback, era un ladrillo en la construcción de su futuro.
La conexión con su propósito se hacía más palpable, resonando con la autenticidad que le había faltado antes. Sin embargo, la realidad también traía consigo un constante tira y afloja con su pasado. Las voces de quienes la habían subestimado le susurraban dudas, preguntándole si realmente valdría la pena. Esa batalla interna la acompañaba por las noches, haciéndola cuestionar su valía. Pero cada vez que esa sombra se acercaba, se recurría a su intención inicial, sanar sus heridas a través de la expresión y el arte. Con el evento preparado a la vista, la hora de verdad se acercaba rápidamente. Sabía que era su oportunidad para demostrarle a Alejandro que su promesa no era un sueño vacío, sino una pasión tangible lista para florecer. El día del evento, el escenario estaba montado con una mezcla de nervios e inspiración. Inscripta en cada rincón estaba la esencia de su trabajo, un tributo a su camino de autodescubrimiento. María inhaló profundamente antes de subir al escenario, su corazón retumbando. Miró a la audiencia y la inyección de miedo que la atravesó se mezcló con un torrente de adrenalina y propósito. Apenas comenzó a hablar, sintió que los fragmentos de su historia personal se unían, cada uno más fuerte, más resoluto que el anterior. Y mientras iba discurriendo, una mirada inquietante desde el fondo de la sala la interceptó. Era Alejandro, quien parecía evaluar cada palabra cuidadosamente. En ese momento, María entendió que no solo estaba presentando un proyecto, estaba defendiendo su capacidad de ser quien realmente era. Cuando concluyó su intervención, la ovación resonó, pero su atención estaba fija en Alejandro, quien ahora se levantaba lentamente, su rostro expresando una mezcla de sorpresa y respeto. El desafío estaba lejos de terminar y la pregunta en su mente se establecía: ¿había logrado atravesar la puerta de sus propias limitaciones, o solo había abierto una nueva que tenía que cruzar hacia lo desconocido? Una revelación poderosa comenzó a formarse en su mente, justo cuando Alejandro se acercaba con una actitud que prometía una conversación crucial. María sintió que el aire se volvía denso mientras Alejandro se acercaba. Su corazón latía con la mezcla de emoción y ansiedad que el momento imponía. Cada paso que él daba hacia ella parecía un eco de todas las veces que se había sentido invisible, como si, al fin, las sombras que la rodeaban comenzaran a disiparse. Impresionante presentación, dijo Alejandro, al tiempo que se detenía frente a ella. Su voz era firme, pero había un matiz de curiosidad que la mantenía alerta. María supo que sus ojos no solo buscaban respuestas sobre el evento, en realidad, exploraban lo que había detrás de su transformación. Gracias, respondió ella, luchando por mantener la compostura. He estado trabajando muy duro en esto. La respuesta simple no le pareció suficiente. Se sintió impulsada a revelar más de su viaje, a desterrar las dudas que aún la asaltaban. Antes, no creía que podría lograr algo así. Después de años sintiéndome atrapada tras la barra del café, entendí que mi vida estaba en mis manos. Y decidí no ser solo espectadora de mi propio destino. Alejandro la escuchaba con atención. A medida que hablaba, las palabras salían de su boca como un río desbordado, arrastrando con ellas sus temores, anhelos y la fuerza emergente que había cultivado. Este momento, esta confrontación, era otra puerta que necesitaba atravesar. Debía demostrar que su capacidad de aprendizaje, su resiliencia y su historia eran más que suficientes. Es realmente inspirador ver cómo has tomado las riendas de tu vida. Pero dime, ¿estás preparada para los obstáculos que vendrán?, interpeló él, su mirada atenta, como si evaluara no solo sus metas, sino su fortaleza interna. María se sintió desnudada ante esa pregunta. ¿Estaba realmente lista? La imagen perfecta de sus sueños chocaba contra la cruda realidad de un mundo donde el éxito no siempre es garantizado. Sin embargo, la respuesta brotó de su interior con una claridad renovada. Sí, lo estoy. No tengo miedo de enfrentar lo que venga, porque ahora sé que cada caída es una lección. La conversación se volvía más profunda, y María se dio cuenta de que estaba en una encrucijada: podía optar por la seguridad de su antiguo rol o arriesgarse a ser pionera en su nuevo camino. Mientras la incertidumbre podía asustarla, la visión de lo que podría ser la llenó de coraje. Alejandro sonrió, un gesto que parecía más un reconocimiento que un halago. Mis proyectos requieren personas como tú. ¿Te gustaría que colaboráramos en algo mayor? Puedo ayudarte a conseguir ese espacio que buscabas. Esa propuesta golpeó a María como un rayo. Su mente dejó escapar automáticamente una serie de posibles repercusiones, tanto positivas como negativas. ¿Sería capaz de enfrentarse a él en un nivel profesional? ¿Podría aprovechar esta oportunidad sin perder su autenticidad,
y en medio de su lucha interna, un nuevo temor emergió, el miedo a perder su identidad en el proceso de escalar hacia el éxito. Había pasado tanto tiempo construyendo su nueva vida, podría confiar en que no se perdería en el camino que estaba a punto de emprender. Un hilo de incertidumbre se tejía entre ellos. María respiró hondo, intentando absorber toda la energía del momento para tomar la decisión que podría definir su trayectoria. Necesito pensarlo, finalmente, logró decir, sintiendo un aprecio inquebrantable por la integridad de sus elecciones. Alejandro asintió, pero no pareció desalentarse. Está bien, tómate tu tiempo. Pero recuerda que las oportunidades no siempre son fáciles de encontrar. A veces, debes actuar antes de que desaparezcan. Una mezcla de entusiasmo y ansiedad la acompañó mientras se alejaba de la charla. Sabía que, más allá de su decisión, debía enfrentarse a un dilema importante. Estaba lista para abrazar esta nueva faceta de su vida, o el miedo podría arrastrarla de regreso a la oscuridad. Mientras caminaba hacia la salida del lugar, su mente bullía de preguntas y posibilidades. La conversación con Alejandro había abierto un nuevo camino, pero también había planteado un desafío que aún no había anticipado. Su futuro ya no sería una línea recta, sino un laberinto repleto de decisiones y oportunidades. Los ecos de su nuevo compromiso la perseguían al salir. Una vez más, se cuestionó a sí misma, al buscar el éxito, perdería la esencia que había tardado tanto en encontrar. El cielo se oscureció, y con cada paso, la realidad de sus elecciones se hacía más palpable. Ella sabía que la próxima vez que se encontrara con él, tendría que enfrentarse no solo a un proyecto, sino a los fantasmas de su propia inseguridad. El próximo encuentro sería decisivo, pero mientras se alejaba, comprendía que cada decisión que tomara la acercaría, por fin, a su verdadero ser. Con esa revelación en mente, su resolución se fortaleció, pero el tiempo se acababa para prepararse. La pregunta que retumbaba era clara: ¿podría arriesgarse a ser quien verdaderamente deseaba ser, o quedaría atrapada por la sombra de su antiguo yo? María llegó a casa con la cabeza llena de ideas, pero el peso de la decisión que debía tomar la mantenía inquieta. Se dejó caer en el sofá, sin poder evitar que la ansiedad fluyera por sus venas. La propuesta de Alejandro era tentadora, pero cada vez que pensaba en ello, la sombra de sus miedos la invadía. La imagen de la mujer que había luchado tan arduamente por encontrar su voz se desdibujaba ante la perspectiva de una nueva realidad. Mientras miraba la pared del salón, comenzó a cuestionar su camino. Había recorrido un largo viaje desde aquellos días en los que se sentía atrapada entre las cuatro paredes del café. Sabía que debía encontrar una dirección clara, así que decidió volver a lo básico: escribir. Tomó su cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos, seria y concentrada. A medida que las palabras brotaban, se sintió liberada. Escribir siempre había sido su refugio, un lugar seguro donde podía explorar sus emociones y encontrar claridad. Esta vez, anotó no solo sus sueños y aspiraciones, sino también sus temores más profundos. ¿Y si Alejandro no cree en mí? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se cuestionaba a sí misma, mientras las frases se sucedían, cada una cargada de la vulnerabilidad que trataba de ocultar detrás de una fachada de seguridad. De repente, un destello de revelación le golpeó. Decidió que no podía dejar que estas dudas decidieran su futuro. Era evidente que contar con el apoyo de alguien como Alejandro podía abrir puertas, pero la clave no residía únicamente en su apoyo. La clave estaba en su capacidad para destacar, en su autenticidad, en ser fiel a sí misma. Mientras buscaba ese nuevo espacio, María se detuvo un momento, meditando sobre la autenticidad. Para ella, era más que una palabra, representaba la esencia de su viaje. La mujer que había tomado el control de su vida no podía permitir que la ansiedad por complacer a otros la desviara de su propio camino. A la mañana siguiente, decidió hacer una lista con 2 columnas. En una, anotó los beneficios de aceptar la colaboración con Alejandro y en la otra, las razones por las que podría rechazarla. A medida que escribía, se dio cuenta de que los beneficios tenían que ver con la posibilidad de crecer y aprender, mientras que las razones de rechazo eran más sentimentales que racionales. Con cada punto, sus dudas se desvanecían un poco más. La lista se volvió su manifestación tangible de poder, una pieza de evidencia de que el riesgo podía ser un aliado y no un enemigo. Así, bajo un pequeño halo de luz que se filtraba por la ventana, María volvió a sentir que tenía el control. Finalmente, se reunió con su reflexión interna. No necesitaba la aprobación de Alejandro ni de nadie más. Lo único que realmente requería era el impulso para tomar ese paso. Su autenticidad se convertiría en su mayor valor agregado. Mientras se preparaba para el encuentro con Alejandro, su corazón latía con fuerza no por el miedo,
sino por la expectativa de ser valiente en sus decisiones. Cuando finalmente llegó el día, se miró en el espejo, no solo reflejando la imagen de una mujer decidida, sino también la de alguien que había desenterrado su verdadero potencial. Fue entonces cuando, con una convicción renovada, decidió que se presentaría a la reunión con la intención de expresar quién era y qué podía aportar. Al atravesar la puerta del local donde se verían, su mente otorgaba vida a un nuevo mantra: soy más de lo que imaginas. Sin embargo, poco después, el rostro de Alejandro se mostró al fondo, y con su presencia, un torrente de emociones la abrumó de nuevo. Justo cuando empezaba a sentirse firme en su decisión, algunos temores resurgieron, recordándole que este sería un momento de verdad. Mientras se acercaba a él, la inseguridad encontró un nuevo ángulo. ¿Podría realmente mantenerse fiel a sí misma en medio de esta turbulencia? Estaba a punto de descubrir si podía equilibrar la expansión de su vida profesional con la preservación de su esencia interior. La conversación estaba por comenzar, y con ella, la posibilidad de abrir una puerta hacia un futuro brillante o, por otra parte, el riesgo de perderse una vez más en el camino. La indecisión volvía a tensar el hilo de su valentía. La verdad es que el próximo encuentro no sería solo una reunión de trabajo, sino un campo de batalla donde sus miedos la enfrentarían de nuevo. La pregunta final resonó en su mente como un gong: ¿estaba lista para luchar por su espacio, o se dejaría llevar por el peso de su inseguridad ante el desafío? María se encontró en un punto decisivo de su vida, una encrucijada donde cada interacción, cada palabra y cada decisión resonaban con la intensidad de su anhelo por el cambio. A medida que los días pasaban, la cita con Alejandro se convirtió en el epicentro de sus pensamientos. Había pasado por un proceso interno de reflexión, pero ahora era el momento de demostrar al mundo, y a sí misma, la mujer en la que se estaba convirtiendo. Al llegar al café, el bullicio y el aroma del café recién hecho la inundaron de energía. La mesa que había cruzado tantas veces, portando bandejas llenas, esta vez la esperaba como una plataforma. Alejandro estaba allí, su expresión mostraba atención, pero también un destello de desafío. María, dijo al verla, creo que es el momento de escuchar tus decisiones. Con su corazón latiendo fuerte pero estabilizándose, María tomó una respiración profunda. Alejandro, he estado pensando. Aceptar tu colaboración podría abrirme muchas puertas, aunque debo mantener mi autenticidad intacta. No puedo permitir que las necesidades de este proyecto dominen lo que realmente soy. Sus palabras fluyeron con firmeza, se sentía en control. El diálogo que había imaginado tantas veces en su mente ahora ocupaba un espacio físico. Alejandro la escuchaba, su mirada cambiando gradualmente de escepticismo a curiosidad. ¿Y cómo piensas hacer eso? María continuó: quiero construir un espacio que aproveche el arte y la creatividad, no solo para mí, sino para ayudar a otros a sanar y descubrir su voz. Con tus recursos y mi visión, podríamos transformar vidas. Pero lo haríamos bajo mi dirección, con un enfoque auténtico y humano. La inquietud en el rostro de Alejandro comenzó a desvanecerse. Se permitió pensar en lo que ella decía, y por un instante, compartió el momento de vulnerabilidad. Me gusta lo que planteas. Es un enfoque diferente. Su voz entró en un tono de descubrimiento. Ambos sintieron que estaban en la misma sintonía, donde su deseo por un cambio significativo superaba la competencia o el ego. María sintió como sus inseguridades empezaban a desvanecerse, desplazadas por la fortaleza de su propósito elegido. Podemos también invitar a más utilidades de creatividad, continuó. Crear eventos comunitarios, talleres de expresión, no solo será un proyecto personal, sino un movimiento que empodere a otros. A veces, las ideas más poderosas provienen de los corazones más vulnerables, comentó Alejandro, más comprometido ahora. Vamos a necesitar un plan sólido. María exhaló, sintiéndose liberada. He comenzado a organizar mis ideas. Estos próximos meses serán críticos, debemos establecer un cronograma y objetivos claros para que nuestros esfuerzos tengan impacto positivo. La conversación fluía, llena de energía positiva y sinergia. Con cada argumento, ella expandía el alcance de su proyecto. Se sentía no solo como una mesera dejando atrás el pasado, sino como una líder emergente dispuesta a capitanear su destino. A medida que la charla avanzaba, las horas se convirtieron en minutos mientras compartían su visión, intercambiando ideas sobre posibles talleres y colaboraciones que llevarían su obra a la vida. María notó el cambio en él, la admiración y el respeto por su visión eran palpables. Me parece que tenemos una colaboración en mente, dijo finalmente Alejandro, extendiendo su mano con una sonrisa genuina. Quiero ser parte de esto. Al aceptar su mano,
María sintió que estaba concretando no solo un acuerdo profesional, sino una transformación personal. Luchó durante tanto tiempo por su confianza y ahora podía respirar con libertad. El miedo y las dudas que la habían mantenido prisionera se disolvían, dando paso a la convicción: había conquistado el mayor reto de su vida, no siendo, sino convirtiéndose. A medida que los días se convirtieron en semanas, el sueño de María cobró vida. El primer taller artístico que organizó no solo reunió a personas de la comunidad, sino que también ofreció un espacio donde cada uno podía dar voz a su historia. Allí, María vio cómo su legado no solo impactaba su vida, sino también sanaba a otros. Poco después, Alejandro volvió a ser parte de su historia, no como la figura despectiva de un millonario, sino un colaborador que admiraba el valor y la autenticidad que ella había defendido. Al final, ambos encontraron en sus respectivos talentos una sinergia real, una diferencia en el mundo que podía crecer ante sus ojos. El día de la inauguración del centro de bienestar que había creado junto a él fue uno de los más emocionantes de su vida. La sala estaba llena de rostros esperanzados, personas dispuestas a abrirse y dejar que el arte cambiara sus vidas. Cuando miró alrededor, María se dio cuenta de que no solo había reclamado su herencia financiera, sino que había abrazado su verdadero legado. Su voz en ese instante, su corazón resonaba con la satisfacción de un viaje que había comenzado en la lucha por su madre y había culminado en un propósito auténtico. Finalmente, la vida de María había tomado forma, y con confianza renovada, sabía que estaba preparada para cada desafío que viniera. Había conquistado no solo su espacio, sino también su lugar en el mundo. No esperen ni un segundo más para compartir, porque esto es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación empieza con ustedes. Actúen ya.